Hipoteca. Derecho real de hipoteca. Definición del Código Civil. Es un derecho de prenda sobre inmuebles que no dejan por eso de permanecer en manos del deudor. Esa es la definición legal del Código Civil. Es un derecho de prenda sobre inmuebles que no dejan por eso de permanecer en manos del deudor. ¿Cuál es la definición correcta y que da la mayoría de la doctrina? Señala, es un derecho real que recae sobre un inmueble que, permaneciendo en poder del constituyente, da derecho al acreedor para perseguirlo de manos de quien se encuentre y pagarse preferentemente con el producto de la subasta. La definición que da la doctrina, que es más completa que la del código y la que está correcta, es que la hipoteca es un derecho real que recae sobre un inmueble que, permaneciendo en poder del constituyente, da derecho al acreedor para perseguirlo de manos de quien se encuentre y pagarse preferentemente con el producto de la subasta. ¿Cuál es la importancia de este derecho real? Primero, es una herramienta de crédito, ya que al deudor le dan un crédito por constituir él una hipoteca o porque un tercero la constituye a su favor. Además, también la otra importancia, protege los intereses de los acreedores y también de los deudores. ¿Por qué el acreedor? Porque al haber constituido una hipoteca a su favor, él, en caso de que el deudor no pague el crédito, él se puede hacer pago a través del derecho real de hipoteca y llegar al remate del bien inmueble hipotecado a su favor. ¿Cuáles son las características del derecho real de hipoteca? Primero, la finca permanece en poder del constituyente. La finca permanece en poder del constituyente. Segundo, es un derecho real. Es un derecho real. Consecuencias de esto son dos. Primero, constituye una limitación al dominio. Constituye una limitación al dominio. Y segundo, el acreedor puede perseguir la finca hipotecada en manos de quien la posea, a través de la acción hipotecaria. Primero, constituye una limitación al dominio y segundo, el acreedor puede perseguir la finca hipotecada en manos de quien la posea a través de la acción hipotecaria. Es un derecho inmueble. Es un derecho inmueble. Debe inscribirse en el conservador de bienes raíces. La tradición del derecho real de hipoteca. Es un derecho inmueble. Y este debe inscribirse en el conservador de bienes raíces y hacer la tradición del derecho real de hipoteca. Con la inscripción se hace la tradición del derecho real de hipoteca. Es un contrato unilateral. Es un contrato unilateral. ¿Por qué? Solo obliga al constituyente a transferir el derecho real de hipoteca. Solo obliga al constituyente a transferir el derecho real de hipoteca. Recordemos que el constituyente puede ser un tercero o el deudor. Otra característica de la hipoteca, del derecho real de hipoteca, es un derecho accesorio. Derecho accesorio. Supone la existencia de una obligación principal. Supone la existencia de una obligación principal. Tenemos una excepción al derecho accesorio, que es un derecho accesorio. Hay casos excepcionales cuando la hipoteca es autónoma. ¿Cuáles son estos casos cuando la hipoteca es autónoma? Cuando se garantizan obligaciones futuras, cuando hay innovación, y cuando la constituye un tercero. Como dijimos que era un derecho accesorio y se supone la existencia de una obligación principal, la obligación también puede ser obligación natural o obligación civil. Cuando la obligación es natural, la caución siempre debe ser civil. Siempre debe ser civil y además debe caucionarla un tercero. Cuando la obligación es natural, la caución siempre debe ser civil y además debe
caucionarle a un tercero. Segundo, si la obligación civil prescribe y se transforma en natural, la caución también se transforma en natural. Ese es otro punto importante acá. Si la obligación civil prescribe y se transforma en natural, la caución también se transforma en natural. Otra característica del derecho real de hipoteca: goza de preferencia tercera clase. Goza de una preferencia tercera clase en la prelación de créditos. Otra característica es indivisible. Es indivisible. Se extingue por el pago completo de la obligación. Se extingue por el pago completo de la obligación. Clases de hipoteca. Clases de hipoteca. Tenemos la convencional, la judicial y la legal. ¿Cuáles son las clases de hipoteca? La convencional, la judicial y la legal. La convencional es la pactada por la voluntad de las partes. La convencional es la pactada por la voluntad de las partes. La judicial, el juez las puede ordenar, pero debe haber texto legal que las autorice. En la judicial, el juez las debe ordenar, pero debe haber texto legal que las autorice. La legal, la hipoteca legal. Esta nace por el solo ministerio de la ley. Aquí no hay contrato. Opera en la partición de bienes cuando un comunero reciba una adjudicación de bienes por un valor que exceda el 80% de lo que le corresponde. Entonces, deberá pagar el exceso al contado. La legal, esta nace por el solo ministerio de la ley. Aquí no hay contrato y opera en la partición de bienes cuando un comunero recibe una adjudicación de bienes por un valor que excede el 80% de lo que le corresponde. Deberá pagar el exceso al contado. Recibe una casa por 200 millones y por herencia le corresponden 100 millones. Acá tiene dos opciones: paga los 100 millones al contado, o dos, que se le adjudique la casa y queda con la deuda de 100 millones. Se le hipoteca la casa para garantizar que pagará los 100 a los demás comuneros. En el ejemplo, se recibe una casa de 200 millones y por herencia le correspondían solamente 100 millones. O sea, le correspondía la mitad del inmueble. La casa tenía un valor de 200 y ya le correspondía solo la mitad. Acá tiene dos opciones: primero, que pague la mitad, o sea, los 100 millones del valor de la casa al contado, o segundo, que se le hipoteque la casa y queda con la deuda de 100 millones. ¿Se le hipoteca para qué? Para garantizar que pagará los 100 millones restantes a los demás comuneros. ¿Cuáles son los requisitos de esta hipoteca legal? Primero, los requisitos de la hipoteca legal. Primero, debe adjudicarse un bien raíz. Y segundo, el valor de la adjudicación debe exceder el 80% del haber probable del adjudicatario. Ahora, en cuanto a los bienes que la hipoteca afecta, tenemos la especial y la general. La especial, si grava a uno o más predios determinados. La hipoteca solamente afecta a uno o más predios determinados. Esa es la especial. Y la general se extiende a todos los inmuebles del deudor. O sea, al deudor se le hipotecan todos sus inmuebles en la hipoteca general. En cuanto a los créditos, tenemos la hipoteca específica y la general. La específica, cuando cautiona determinadas obligaciones. La específica es cuando cautiona determinadas obligaciones. La general, cuando cautiona todas las obligaciones del deudor. La general, cuando cautiona todas las obligaciones del deudor. El contrato de hipoteca. El contrato de hipoteca. ¿Qué es el contrato de hipoteca? Es aquel en que el deudor o un tercero se obliga con respecto al acreedor a darle o transferirle el derecho real de hipoteca. Contrato de hipoteca es aquel en que el deudor o un tercero se obliga con respecto al acreedor a darle o transferirle el derecho real de hipoteca sobre un inmueble de su propiedad y a conservar
y se obliga a conservar en condiciones idóneas para asegurar el pago de los créditos garantizados. El contrato de hipoteca. Contrato de hipoteca, no el derecho real. Este es el contrato. Es aquel en que el deudor o un tercero se obliga con respecto al acreedor a darle o transferirle el derecho real de hipoteca sobre un inmueble de su propiedad y a conservar este en condiciones idóneas para asegurar el pago de los créditos garantizados. ¿Cuáles son las características de este contrato de hipoteca? ¿Cuáles son las características? Primero, ¿quién lo puede celebrar? Puede celebrarlo el acreedor con el deudor o con un tercero. Lo puede celebrar el acreedor con el deudor o un tercero. ¿Por qué? Porque quizás un tercero sea el constituyente de la hipoteca. Un tercero quiere hipotecar su casa para que quizás, no sea su hermano, le den un crédito. Y él es el constituyente. Por eso puede celebrarlo el acreedor con el deudor o con un tercero. Es unilateral el contrato. Unilateral, porque solo resulta obligado el constituyente. Constituyente, que puede ser el deudor o un tercero. ¿A qué? ¿A qué se obliga? Se obliga a transferir al acreedor el derecho real de hipoteca. Se obliga a transferir al acreedor el derecho real de hipoteca. ¿Y esto cómo se hace? Inscribiendo la hipoteca en el conservador de bienes raíces. Con la inscripción del derecho real de hipoteca en el conservador de bienes raíces se hace la transferencia. Se le transfiere el derecho real de hipoteca con la inscripción. Entonces, unilateral porque solo resulta obligado el constituyente a transferir al acreedor el derecho real de hipoteca. Característica es accesorio. Accesorio. ¿Por qué? Garantiza obligaciones originadas por un contrato principal. Es accesorio porque garantiza obligaciones originadas por el contrato principal. Ejemplo, un contrato de compraventa de un inmueble. Y accesorio a eso tengo el contrato de hipoteca. Excepcionalmente puede ser autónomo, no accesorio, solo excepcionalmente. ¿Cuándo sería autónomo? Primero, cuando la hipoteca garantiza obligaciones futuras. Cuando la hipoteca garantiza obligaciones futuras. También es autónomo cuando la hipoteca la constituye un tercero. Es autónomo cuando la hipoteca la constituye un tercero. Y también es autónomo cuando la obligación principal se extingue por una novación. Por una novación. Pero la hipoteca subsiste por haber operado la reserva de la caución. Es autónomo también cuando la obligación principal se extingue por una novación, pero la hipoteca subsiste por haber operado la reserva de la caución. Otra de las características puede ser gratuito u oneroso. Otra característica puede ser gratuito u oneroso. Gratuito, cuando la hipoteca es constituida por un tercero. Gratuito, cuando la hipoteca es constituida por un tercero. Oneroso, cuando ha sido otorgada por el propio deudor. Oneroso, cuando ha sido otorgada por el propio deudor. Entonces puede ser gratuito u oneroso. Gratuito, cuando la hipoteca es constituida por un tercero. ¿Por qué se dice que es gratuita cuando es constituida por un tercero? Porque el tercero no reporta ningún beneficio. Por eso se dice que es gratuito. El tercero no reporta ningún beneficio, sino que lo único que hace ayuda a garantizar la obligación de otro. Por eso dice gratuito. Y oneroso cuando ha sido otorgado por el propio deudor. ¿Por qué oneroso? Porque el deudor recibe algo a cambio. Recibe una prestación a cambio, un crédito, por ejemplo. Otra característica de este contrato es solemne. Es solemne. La solemnidad es solemne. La solemnidad es la escritura pública. La solemnidad es la escritura pública. Y esta se debe inscribir en el conservador de bienes raíces. Ojo, la solemnidad es la escritura pública, no la inscripción. La solemnidad es la escritura pública. Ahora, saliendo de las características, hipoteca sobre bienes futuros.
hipotecas sobre bienes futuros, son los que el deudor adquiere en el futuro. Si el deudor debe 100 y le remataron su casa en 50, este sigue debiendo 50 al acreedor, pero esto no significa que si adquiere una casa, ésta se entienda automáticamente hipotecada. El acreedor en este caso tiene un derecho de prenda general sobre los bienes del deudor, pero no una preferencia. Entonces, si el nuevo bien sale a remate, el acreedor solo es acreedor balista. Hipotecas sobre bienes futuros son los que el deudor adquiera en el futuro. Si el deudor debe 100 y le remataron su casa en 50, este sigue debiendo 50 al acreedor. Pero esto no significa que si adquiere una casa, ésta se entienda automáticamente hipotecada. El acreedor en este caso tiene un derecho de prenda general sobre los bienes del deudor, pero no una preferencia. Entonces, si el nuevo bien sale a remate, el acreedor solo es acreedor balista. Elementos del contrato de hipoteca. Elementos del contrato de hipoteca. Capacidad, la capacidad y las formalidades. La capacidad y las formalidades. La capacidad. El constituyente de la hipoteca debe tener la capacidad de enajenar. El constituyente de la hipoteca, ya sea un tercero o el deudor, debe tener la capacidad de enajenar. Se exige para el deudor y el tercero la capacidad de enajenar. No así para el beneficiario de la hipoteca, el acreedor. No se exige este requisito de capacidad. ¿Ya? Formalidades del contrato de hipoteca. Formalidades del contrato de hipoteca. Se perfecciona por escritura pública. Se perfecciona por escritura pública, la que debe inscribirse en el conservador de bienes raíces. Así se transfiere el derecho real de hipoteca. Formalidades. La hipoteca se perfecciona por escritura pública, la que debe inscribirse en el conservador de bienes raíces. ¿Qué cosas son susceptibles de hipotecarse? ¿Qué cosas son susceptibles de hipotecarse? Primero, los inmuebles que se posean en propiedad. Se puede hipotecar la propiedad absoluta, la propiedad plena o la nueva propiedad. Lo primero, los inmuebles que se poseen en propiedad. Se puede hipotecar la propiedad absoluta, la propiedad plena o la nueva propiedad. Segundo, cosas que son susceptibles de hipotecarse, inmuebles que se poseen en usufructo. Inmuebles que se posean en usufructo. Se permite gravar el derecho real de usufructo. Se permite grabar el derecho real de usufructo. También se pueden hipotecar las aeronaves, todas las aeronaves y las naves sobre 50 toneladas. Se pueden hipotecar todas las aeronaves y las naves sobre 50 toneladas. También se puede hipotecar las minas. Se pueden hipotecar las minas. También hay hipoteca sobre la concesión minera. También se pueden hipotecar los bienes futuros. También se pueden hipotecar los bienes futuros. También se puede hipotecar una cuota. Una cuota, por ejemplo, yo soy dueño de una cuota en una comunidad hereditaria, que me queda una herencia. Hay varios herederos y yo soy dueño de una cuota, por ejemplo, el cuarto de un terreno. Esa cuota yo la puedo hipotecar. Y respecto a la hipoteca de cosa ajena, adolece de nulidad absoluta. Adolece de nulidad absoluta porque debe ser propietario y debe tener la capacidad de enajenar. Por eso la hipoteca de cosa ajena adolece de nulidad absoluta. Obligaciones susceptibles de hipotecarse. Obligaciones susceptibles de hipotecarse. Obligaciones civiles, obligaciones naturales, obligaciones presentes, futuras, propias y ajenas. Las obligaciones civiles, naturales, presentes, futuras, propias y ajenas se pueden hipotecar. Obligaciones futuras son las que contraen el deudor y el acreedor en un futuro y que el deudor la garantiza con un bien inmueble de su propiedad. Obligaciones futuras son las que contraerán el deudor y el acreedor en el futuro y que el deudor la garantiza con un bien inmueble de su propiedad.
¿Cuáles son los efectos de la hipoteca? ¿Cuáles son los efectos de la hipoteca? Los efectos. Primero, extinción de la garantía. Segundo, respecto del dueño del inmueble. Tercero, respecto del acreedor hipotecario. Primero, extinción de la garantía. El bien raíz hipotecado. Un inmueble por naturaleza y destinación. Aumentos y mejoras. Rentas de arrendamiento. Y precio de la expropiación del inmueble. El bien hipotecado, el bien raíz hipotecado entonces, es un inmueble por naturaleza y destinación. Todos los aumentos y mejoras, la renta de arrendamiento y el precio de la expropiación. Esa es la extensión de la garantía. Toda la extensión de la garantía va en el inmueble raíz hipotecado. El inmueble por naturaleza y destinación. Los aumentos y las mejoras están hipotecados. Se pone a hipotecar la renta de arrendamiento y el precio de la expropiación del inmueble. Todo eso es la extensión. Extensión. Respecto del dueño del inmueble. Respecto al dueño del inmueble. El dueño del inmueble, ¿qué conserva? Conserva el uso y el goce. El dueño del inmueble conserva el uso y el goce. El dueño del inmueble puede enajenar, aunque esté hipotecado, puede enajenar, pero la hipoteca persigue al inmueble, entonces el nuevo dueño va a adquirir un inmueble hipotecado, pero puede enajenar. También puede constituir más hipotecas. O sea, si constituyó una hipoteca, después puede constituir más hipotecas sobre el mismo bien inmueble. Respecto de las facultades de uso y goce. Respecto de las facultades de uso y goce. Estas se encuentran limitadas para que no tenga perjuicio el acreedor que no se deteriore el inmueble. O sea, el uso y el goce está limitado. ¿Por qué? Porque el acreedor no puede tener un perjuicio. O sea, el inmueble no puede deteriorarse por el hecho que después esa garantía no va a valer nada. Si el inmueble se destruye por completo o disminuye mucho su valor si se deteriora. El constituyente debe responder siempre, aunque el deterioro se produzca por caso fortuito o fuerza mayor. El constituyente debe responder siempre por el deterioro, aunque este deterioro se produzca por caso fortuito o fuerza mayor. Derecho del acreedor en caso de pérdida. ¿Qué derecho tiene el acreedor en caso de pérdida del inmueble? Esto es en el caso que el constituyente abusó de la hipoteca. Puede exigir que se mejore la hipoteca. El acreedor puede exigir que se mejore la hipoteca. También puede exigir una prenda. Puede exigir el pago inmediato. Por el menoscabo de las cauciones. Por ejemplo, se rompe la casa. Caduca el plazo de hipoteca. Puede proceder también la cláusula de aceleración. Y puede impetrar medidas conservativas. Respecto del acreedor hipotecario. Derecho a exigir que la finca se conserve en buenas condiciones. Tiene también el derecho de persecución, el derecho de venta y el derecho de preferencia. Entonces, el derecho de exigir que la finca se conserve en buenas condiciones, derecho de persecución. El acreedor puede perseguir el inmueble en manos de quien la posea. Puede ser el deudor o un tercero. El acreedor puede perseguir el inmueble en manos de quien la posea. Puede ser el deudor o un tercero. Vamos a ver el caso del tercer poseedor. El caso del tercer poseedor de la finca hipotecada. ¿Qué pasa con este tercer poseedor de la finca hipotecada? Esta persona es el que adquirió el inmueble hipotecado o sus herederos. Y el garante hipotecario es el que adquirió el inmueble hipotecado o sus herederos y el garante hipotecario. La acción de desposeimiento. ¿Para qué sirve esta acción de desposeimiento? Es la acción hipotecaria dirigida contra el tercer poseedor.
esa es la acción que utilizo yo como creador hipotecario para desposeerlo del bien, o sea, que haga abandono del inmueble. Desposeerlo del bien para que haga abandono del inmueble. Procedimiento. Se notifica al tercer poseedor para que dentro del plazo de 10 días pague la deuda o abandone la finca. ¿Cuál es el procedimiento de la acción de desposeimiento? Primero, se notifica al tercer poseedor de la finca para que dentro del plazo de 10 días pague la deuda o abandone la finca. Si la abandona, se realiza el bien y se hace pago al deudor. Si la abandona, se realiza el bien y se hace pago al deudor. Si no, se procede con la acción de desposeimiento para posteriormente realizar el bien. Si no, se procede con la acción de desposeimiento para posteriormente realizar el bien. Ya. Hay casos en que cesa el derecho de persecución. ¿Cuáles son estos casos en que cesa el derecho de persecución? Contra el tercero que adquiere el bien inmueble en pública subasta. Ahí no hay derecho de persecución, cesa. Contra el tercero que adquiere en pública subasta, porque la pública subasta purga la hipoteca. También, contra el que adquiere el inmueble por causa de expropiación. Contra el que adquiere el inmueble por causa de expropiación. En esos casos no hay derecho de persecución, ¿ya? Se purga la hipoteca. Ahora vamos a ver, respecto al acreedor hipotecario, el derecho que tiene el acreedor hipotecario, el derecho de venta. Derecho de venta. Otorga el derecho a sacar el bien a remate o adjudicárselo por los 2/3 a falta de posturas. Derecho de venta le otorga un derecho a sacar el bien a remate o adjudicárselo por los 2/3 a falta de posturas. Derecho de preferencia. ¿Qué preferencia tiene el acreedor hipotecario? Tiene una preferencia de tercera clase. La preferencia del acreedor hipotecario es un derecho de preferencia de tercera clase. Esa es la prelación de créditos. Derecho de preferencia de tercera clase. Extinción de la hipoteca. Extinción de la hipoteca. Puede ocurrir por dos vías. Vía accesoria o consecuencial. Vía accesoria o consecuencial. O por vía principal. Se puede extinguir la hipoteca por dos vías. Vía accesoria o vía principal. Vía accesoria o vía principal. Por vía accesoria, por la extinción de la obligación principal, cuando es total. Por vía accesoria, por la extinción de la obligación principal cuando es total. Por ejemplo, por el pago. El pago extingue la hipoteca. Por ejemplo, por el pago, porque el pago extingue la hipoteca. La novación extingue la obligación primitiva y todos sus accesorios. La novación extingue la obligación primitiva y todos sus accesorios. Entonces, por vía accesoria o consecuencial, por la extinción de la obligación principal, cuando es total, puede ser por el pago o por una novación. Ahora, la extinción de la hipoteca por vía principal. Primero, cuando el derecho de hipoteca se extingue por resolución, cuando el derecho de hipoteca se extingue por resolución, esto quiere decir, el acreedor puede alegar que desconocía la condición resolutoria y se encontraba de buena fe. El acreedor puede alegar que desconocía la condición resolutoria, se encontraba de buena fe. Por vía principal, por el vencimiento del plazo por el cual se constituyó la hipoteca. Por el vencimiento del plazo por el cual se constituyó la hipoteca. Por el vencimiento del plazo por el cual se constituyó la hipoteca. Por vía principal, por la expropiación por utilidad pública. Por la expropiación por utilidad pública. El expropiado. El inmueble se extingue la hipoteca. Una vez expropiado el inmueble, se extingue la hipoteca. Por vía principal se puede extinguir por la renuncia del acreedor hipotecario. Por la renuncia del acreedor hipotecario. Se produce el alzamiento de la hipoteca y debe realizarse por escritura pública. El que cancela la hipoteca es el conservador de bienes raíces. Por la renuncia del acreedor hipotecario se produce el alzamiento de la hipoteca y debe realizarse por escritura pública. El que cancela la hipoteca es el conservador de bienes raíces. Por purga de la hipoteca. Por purga de la hipoteca. Cesa el derecho del acreedor hipotecario para perseguir la hipoteca en manos del tercero. Cesa el derecho del acreedor hipotecario para extinguir la hipoteca en manos del tercero.
Requisitos. Requisitos de la purga hipoteca. Este es muy importante. Por la purga de la hipoteca, entonces cesa el derecho del acreedor hipotecario para perseguir la hipoteca en manos del tercero. ¿Cuáles son los requisitos? Primero, la venta debe hacerse en pública subasta. La venta debe hacerse en pública subasta. Debe citarse personalmente a los acreedores hipotecarios. Debe citarse personalmente a los acreedores hipotecarios. Debe transcurrir el término de emplazamiento contado desde la notificación de los acreedores hipotecarios. Debe transcurrir el término de emplazamiento contado desde la notificación de los acreedores hipotecarios. Si no se citare algún acreedor hipotecario, su derecho de hipoteca subsiste. Si no se citare algún acreedor hipotecario, su derecho subsiste. Esa es la extinción de la hipoteca, entonces. Vía accesoria, vía principal.